Muy buenos días tengan todos los que nos están viendo en una edición más del programa El Poder de la Oratoria dentro del canal en red de Todos Somos Toastmasters. Espero que estén pasando un maravilloso 14 de febrero en compañía de aquellas personas que ustedes aman o aquellos que les han dado el extraordinario valor de su amistad. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tener nuestro primer café literario, como podrán ver, de todo el año. Así que hablaremos de esa relación que existe entre la literatura y entre la oratoria. El tema de hoy viene siendo por demás importante: el amor en la oratoria. Aprovechemos este día en el cual nos encontramos y bueno, créanme que no voy a hablar de los amores que se viven en este momento en la oratoria, porque tal vez sería el último programa que me permitan grabar y la verdad no quiero temer por mi vida en el siguiente evento nacional de oratoria. Así que vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la poesía es importante dentro de la literatura. ¿Quién no ha leído esos extraordinarios poemas? Amado Nervo, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Jaime Sabines y muchos literatos más que demostraron sin duda que existe la posibilidad de reflejar los sentimientos a través de las letras. Esto es un punto muy importante porque vemos cómo va creciendo el arte. Primero empieza escribiéndose el sentimiento a través de palabras y posteriormente puede llevarse ante una audiencia, que es el trabajo que pueden realizar aquellas personas que se dedican a lo que viene siendo la declamación. Y aquí quiero plasmar en una primera instancia la diferencia que existe entre un declamador y entre un orador. Esta es una pregunta que se presenta sobre todo en aquellos que están iniciando dentro del arte de la oratoria. ¿Qué es diferente? ¿Cuándo se sabe que una persona declama y cuándo se sabe que una persona está dando un discurso en el caso de la oratoria? Aquí quiero mencionar que lo diferente viene siendo la manera en la que se expresa el mensaje. En el caso de un declamador únicamente habrá de recitar aquello que se encuentra en un texto, en la mayoría de las ocasiones de un autor diferente a sí mismo, y podemos ver cómo trata de respetar lo que el autor quería darnos a entender, de qué quería transmitir el autor, qué sentimientos quería plasmar a través de los versos. En cambio, en una oratoria, nosotros escribimos un discurso que está basado en nuestros ideales, que debe tener nuestras propias propuestas, un análisis del tema que vamos a trabajar, y de esta forma entonces nosotros lo que vamos a exaltar como palabra son nuestros ideales y nuestros pensamientos, y el sentimiento que tenemos sobre cierto tema que estamos analizando, no de un tema del cual estamos simplemente recitando. De esta forma podemos ver cómo entre la declamación y la oratoria existe entonces esta diferencia. Por otra parte, también podemos ver diferencias secundarias que podemos encontrar, por ejemplo, en el tipo de ademanes que nosotros utilizamos, en la manera en la cual hacemos inflexiones de la voz, o la forma en la cual utilizamos nuestra gesticulación, que siempre en el caso de la declamación será mucho más expresiva, porque la oratoria requiere una firmeza que te dé autoridad ante el público que te esté observando. De manera que esto nos refleja esa diferencia que existe entre lo que viene siendo la oratoria y la declamación. Por otra parte, hablemos ahora bien de lo que es la importancia de la poesía. Y aquí quiero mencionarles algunas poesías que, por ejemplo, me di a la labor de recuperar de lo que viene siendo la literatura universal, autores que sin duda han manejado en todo momento esa capacidad de transmitir sentimientos. Por ejemplo, hablemos de Netzahualcóyotl. Cuando él escribe en uno de sus poemas, "Con flores escribes", el cual dice lo siguiente: "Con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres, solo en tu libro de pinturas vivimos. Aquí sobre la tierra, con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra". Vemos cómo el autor refleja su pensamiento en este momento, también en parte de lo que viene siendo la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas, pero tratando de manifestar su criterio con respecto a lo que estaba aconteciendo en ese momento y a la belleza que encontraba, en este caso, en las flores. De esta misma forma vemos cómo se pueden hablar de diferentes sentimientos. Por ejemplo, hablemos de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién no ha escuchado ese famoso poema de "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis"? Y entonces aquí vemos esa crítica social que ella realiza en contra del machismo que se tenía contra la mujer, la manera en la cual la mujer
En cierta forma era víctima de aquello que los hombres tanto buscaban, pero que posteriormente pensaban que tal vez era por facilidad o que la persona era simplemente ligera y que por eso daba su amor a cualquier persona, cuando en realidad ellos estaban buscando eso. Entonces, ¿esto cómo se puede reflejar en la literatura? Bueno, vemos que más bien la literatura es un espejo de la sociedad en la cual vivimos. Y por eso es importante a veces darnos la oportunidad de un poco de poesía. Y por qué no en este Día del Amor y la Amistad, hablar por ejemplo de Pablo Neruda, con aquel famoso poema de Me gustas cuando callas. Es una cosa bellísima. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Y veamos cómo termina cuando dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Vemos ese sentimiento tan puro del amor que se puede reflejar a través de la poesía. Sin embargo, damas y caballeros que hoy nos escuchan, aquí entonces entramos a otro tema que es muy importante. ¿Cómo la poesía viene a relacionarse con la oratoria? ¿En qué momento vemos que existe una necesidad del orador de dominar también la poesía? Y esa necesidad existe en el hecho de las digresiones. No entraré muy a fondo del tema en este programa, porque no estamos en una edición de Trabajando en la Oratoria, que más adelante y conforme vayamos desarrollando ciertas habilidades, tendremos los elementos para poder hablar a fondo de lo que vienen siendo las digresiones. Sin embargo, necesito comentar. Las digresiones es la capacidad de crear imágenes mentales en la audiencia a través de nuestras palabras. Este punto es muy importante cuando nosotros hablamos de esa relación que tiene la poesía con la oratoria, porque vemos cómo existen extraordinarios oradores que han marcado la historia de este país y que eran extraordinarios poetas. Por ejemplo, hablemos de Horacio Zúñiga Anaya. Él era un gran orador, incluso se dice que fue maestro de grandes de la literatura, como por ejemplo Octavio Paz, como por ejemplo del maestro José Muñoz Cota Ibáñez, que ha escrito numerosos libros, escribió en su momento con respecto a la oratoria y sobre todo sobre la carga ética y moral del orador. Pero aquí vemos cómo el maestro Horacio Zúñiga escribía unas poesías en donde realmente su verbo era tan impresionante que cuando él daba discursos con esa capacidad artística, no había manera de que alguien no lo pudiera escuchar. Y aquí vemos cómo los oradores de nuestro tiempo recurren a estos antiguos poetas, escritores y oradores para poder complementar sus discursos. Hay un poema del maestro Horacio Zúñiga que es muy famoso y que se utiliza sobre todo en la creación de mosaicos. Algunos oradores lo utilizan y ahorita voy a explicar los mosaicos. Pero antes de ello, quiero leerles un pequeño fragmento de este poema en donde Horacio Zúñiga hace referencia al mundo supercivilizado en el cual vivimos. Él nos habla en este poema de que existe una sociedad que lanza cada vez edificios más altos, pero que arrastra la conciencia cada vez más abajo. Y termina de una manera extraordinaria para que podamos ver, por ejemplo, la riqueza del lenguaje que se requiere para poder combinar, en este caso, lo que viene siendo nuestra retórica y la oratoria con lo que es la poesía. Y vemos que termina el poema diciendo que suba nuestra voz en un himno gigantesco, ciclópeo, sublime y sobrehumano, que sacuda los nervios de los ríos, encrespe el dorso de las cordilleras, conmueva a los abismos y encabrite los océanos, y llegue en la locura del mismo huracán de bólidos hasta el supremo vértice de la cumbre del orbe, donde Dios rige un coro de tempestades de astros. Entonces imaginemos eso en un discurso, esa capacidad de hablar y de decir arte a través de las palabras. Recordemos el primer programa que yo dije. Mencioné que había 3 definiciones de orador. La definición normal o la definición común, aquella que podemos simplemente decir que es una persona que se para ante un público y transmite un mensaje. Vemos que hay una definición literaria y a este punto llegamos con el programa de hoy. La definición literaria es una persona que crea arte a través de sus palabras. Y por eso es importante entonces conocer de poesía. Vemos cómo hay oradores que utilizan aquella poesía de Amado Nervo de la raza de bronce, transforman algunos fragmentos para poder hacer referencia a lo que ellos quieren decir en sus discursos.
Aquí yo quería hacer un paréntesis para hablarles de lo que son los mosaicos y de que tenemos que tener cuidado como oradores con ello. Un mosaico son fragmentos que nosotros utilizamos de literatura para poder empatar discursos. Esto lo utilizan sobre todo personas que a lo mejor no tienen un conocimiento o una cultura general muy amplia y por lo tanto tratan de ir empatando el discurso, sobre todo cuando les toca improvisar. Lo recomendable es no utilizar estos mosaicos. ¿Por qué? Porque de cierta forma se puede decir que le quitas autenticidad a tu discurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer, y leer mucho, todo lo que podamos, poesía, literatura universal, y eso es lo que nos va a dar la riqueza literaria, para que entonces nosotros no copiemos lo que dijo algún poeta o algún autor, sino que más bien podamos transformarlo. Podamos, si queremos utilizar la idea de algún autor, transformarla en algo propio, inspirarnos en aquello que el autor quería decirnos para poder crear una pieza de oratoria original y auténtica. Y por supuesto, llegará el momento en el cual podamos tener la oportunidad de crear sobre esa pieza de oratoria con ideas propias y ya no siempre tener que citar a otros autores, aunque tengamos incluso en algún momento la misma riqueza literaria. Aprovecho de hablar de este tema para poder presentarles una obra extraordinaria, Fervores y Nostalgias. Es una obra de poemas que escribe el maestro Jesús Guillermo Aguilar Sánchez en el 2013. Aquí la tienen por si quieren conocer al maestro, ¿verdad? Él fue alumno precisamente de uno de los autores que mencioné, del maestro José Muñoz Cota Ibáñez, que tuvo sin duda un extraordinario impacto en la oratoria. Y vemos cómo el maestro aquí nos habla en diferentes poemas de aquello que él hacía referencia, por ejemplo, a su madre, de la imagen de la maestra Alicia, quien es la viuda de Muñoz Cota, de la imagen del maestro Muñoz Cota, quien fue su maestro, habla incluso de la preparatoria en donde estudió, y habla, por ejemplo, de la juventud. Y me permito leer este pequeño fragmento de un poema que básicamente se encierra, Discurso en disculpa. Él nos dice: para cantar mi juventud se ha desnudado, hasta llegar muy honda a la piel de la sangre, que cuando un joven les pide la palabra, debajo de la voz está la sangre, y debajo de la sangre un fuego vivo que viene alimentando la esperanza. Vemos entonces esa riqueza literaria que tiene, y que es la misma que utiliza en sus discursos. Y entonces podemos ver cómo es importante tener esa comunión entre la poesía, por supuesto la literatura universal en todas sus expresiones, y la oratoria. Fue para mí un gusto haber podido estar con ustedes en este café literario, teniendo la oportunidad de compartir el arte y el conocimiento con todos los socios que tenemos en esta extraordinaria organización. Agradezco al maestro Jesús Aguilar, por cierto, quien me envió esta obra desde Aguascalientes con una dedicatoria que me dejó sin palabras, y por supuesto a todos los autores de la literatura universal que nos siguen enriqueciendo día con día y nos permiten conocer un poco más de lo que vienen siendo los sentimientos expresos en palabras. De manera que muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros. Nos vemos dentro de 15 días más. Por cierto, estaremos enlazándonos, como ya les había prometido, pero había que aprovechar este 14 de febrero para hablar del amor y de la literatura, hasta Baja California, en donde tendremos la oportunidad de ver a diferentes autoridades dentro de lo que viene siendo el tema de la oratoria a nivel nacional. Les mando un fuerte abrazo, pasen un extraordinario día. Y feliz día del amor y la amistad. Pásenlo con las personas que más los amen, y le mando también un fuerte saludo a todos aquellos que me han dado el valor de su amistad y que hoy nos estén viendo. Gracias.